Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Segunda parte del vídeo sobre influencia del que te hablé la semana pasada. Si no lo has visto, puedes ir a verlo ahora o puedes verlo después de este vídeo, ningún problema. Soy Virginia Pérez y además de ayudar a personas como tú a construir y alcanzar su proyecto de vida, soy estudiante de psicología. Te comenté que hoy te iba a hablar de dos experimentos flipantes. Uno es el de Milgram y otro el de Zimbardo. Voy a empezar por el de Milgram. Es un experimento que tiene que ver con la obediencia a la autoridad, casi nada. Y Milgram lo que hizo fue publicar un estudio acerca de los efectos de la obediencia y cómo manipularla. Miedito me da. Eran unos experimentos pensados por mentes un poquito, bueno, al lío. El objetivo era determinar bajo qué condiciones una persona estaba dispuesta a aplicar dolorosas descargas eléctricas a otra persona tras recibir la orden de una autoridad. Por supuesto, y menos mal, que el experimento contaba con un cómplice que era el que recibía las descargas y otro el que daba las órdenes. Uno de los cómplices que hacía de supuesto alumno era atado a una silla y se le colocaba un electrodo en el brazo por el que recibiría las supuestas descargas. El inocente haría de profesor y debía leerle parejas de palabras al supuesto alumno, quien tenía que repetirlas. En caso de que no las repitiera, el profesor inocente le daría una descarga eléctrica. ¿Cómo? Bueno, pues tenía un panel con 30 botoncitos que iban desde los 15 voltios a los nada despreciables 450 voltios. Por suerte, algunos de los inocentes que hacían de profesor se negaban a continuar cuando oían los gritos del supuesto alumno. ¿Qué pasaba entonces? Que la supuesta autoridad, que llevaba bata blanca por supuesto, porque si no ni autoridad ni nada, le decía cosas como le ruego que continúe o no le queda más remedio que continuar con el experimento. ¿Qué pasaba? Pues que el 63% de los inocentes llegó hasta el final, es decir, fue capaz de someter a una persona a 450 voltios. Hasta el final, 63% llegaron hasta el final. ¿Qué tres variables midió Milgram para determinar la obediencia a la autoridad? Bueno, pues por un lado, la proximidad física de la víctima. Cuando la víctima, es decir, el cómplice alumno, estaba en una habitación diferente, la obediencia a la autoridad aumentaba. Y cuando el cómplice alumno estaba en la misma habitación que el inocente que le daba las descargas, la obediencia disminuía. Con la persona que ejercía la autoridad ocurría lo mismo. Cuando las órdenes se daban por teléfono, la obediencia disminuía y cuando se daban de manera física, pues la obediencia aumentaba. Y la última variable, los efectos del grupo. Por ejemplo, cuando se introdujo a dos cómplices más que tenían que dar esas descargas y alguno de ellos se negaba, el inocente disminuía su obediencia y solo el 10% llegaron hasta el final. Otra variante. Se introducía un cómplice que era el que le daba al botoncito de las descargas y el inocente solo hacía tareas secundarias, digamos. En este caso, ¿qué crees que pasó con la obediencia? Se disparó totalmente. El 93% de los inocentes ayudaron hasta el final a quienes daban las descargas. Así que gran parte de las decisiones que tomamos dependen de las condiciones en que se tomen. Bueno, por si estás pensando que es que eligió a personas perturbadas o algo así, decirte que todos los que participaron en el experimento como inocentes fueron sometidos a pruebas psicológicas y psiquiátricas y eran personas totalmente equilibradas. Por último, experimento de Zimbardo, 1971, sótano de la Universidad de Stanford. Este hombre quiso recrear una prisión. Él iba a ser el director de esa prisión. Hizo pruebas psicológicas a 70 estudiantes, de los que eligió a 21, los más equilibrados, los más maduros, 11 de los cuales harían de presos y 11 de carceleros. A los presos, para meterse ya en el papel, incluso se les fue a buscar a su casa para detenerlos y llevarlos a este sótano que sería la prisión. Por supuesto, cada grupo tenía su uniforme correspondiente. Decirte que el experimento estaba diseñado para que durase 2 semanas. ¿Sabes cuánto duró? Apenas 6 días. ¿Y qué pasó? Pues que tanto los carceleros como Zimbardo, como director de esa prisión ficticia, como los presos, se metieron tanto en los papeles que los carceleros empezaron a desarrollar conductas auténticamente sádicas y los presos
Desarrollaron graves trastornos psicológicos. Todo esto a pesar de que se les dijo que en cualquier momento podían abandonar el experimento. Humillaciones físicas, psicológicas, maltrato... Bueno, allí debió haber de todo. ¿Y qué es lo que produjo que hubiera de todo? Bueno, pues factores que Zimbardo son los que determinó. Uno es el poder de las normas, que determinaban lo que se podía hacer y lo que no, y que era seguido a rajatabla. Otro es la influencia del rol que uno adopta, es decir, cuando a ti te ponen un uniforme y te dicen tu trabajo es mantener a raya a los presos, es evidente que no eres la misma persona que vestida de calle y con otro papel diferente. Muchas veces los roles que uno desempeña acaban por adueñarse de quien los desempeña. Otro factor, la técnica del pie en la puerta. Esto es, una vez que he metido el pie ya, ¿qué más da? Una vez que le da un empujoncico, ya ¿qué más da si esto pasa a mayores? Y además justificamos esa acción con no, es que no ha cumplido la norma. Que es lo que ocurre con otro factor que es la difusión de la responsabilidad. Los carceleros podían echarle la culpa de su conducta al experimentador, incluso a los presos, con el famoso yo cumplía órdenes. Otro factor es el anonimato. Cuando uno se pone un uniforme, unas gafas y se siente anónimo, es bastante más sencillo actuar de una forma antisocial. Y esto podéis verlo en algunas manifestaciones que salen por la televisión. Otro de los factores, sin duda, la pertenencia y el poder del apoyo social. Es decir, había que ser uno más y hacer lo que hacía el resto. En definitiva, el poder del contexto de la situación es tan fuerte que incluso se pueden modificar la conducta y las creencias de una persona e incluso la propia personalidad. No sé si tú te has quedado tan flipado, tan flipada como me quedé yo con estos experimentos. Añadir que Zimbardo, como te digo, el experimento es de 1971 hasta 2007, no fue capaz de publicar un libro con todas sus conclusiones, titulado El efecto Lucifer, el porqué de la maldad, porque estaba tan avergonzado de no haberse dado cuenta y de haber permitido todas esas vejaciones que pasaron allí, que se subió en una depresión de la que salió años después y entonces escribió el libro. Pues nada, que espero que te haya gustado esta segunda parte, igual que la primera, así que ala, a pensar. Cuídate mucho y haz que hoy sea un día muy especial.